Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Alexi nos trae a The Strokes con Heart's Grave. Y bueno, vamos a darle un poquito de contexto aquí al tema, ¿vale? Porque además eso, no, nos ha dado Alexi mucha información y voy a tratar de sintetizarlo, ¿vale? Porque claro, The Strokes fue una banda de heavy formada originalmente en 2005 como Destroya, liderada por la guitarrista Mina, y acabó convirtiéndose en una pieza clave para entender el crecimiento del metal femenino japonés moderno, ¿no? Ujú, Aunque su carrera fue inestable, con muchísimos cambios de formación, demos, DVDs y una actividad constante desde antes de su único álbum completo en 2013, pues su importancia no está solo en su discografía, sino en haber abierto camino a una nueva generación de bandas femeninas de metal con guitarristas potentes, imagen cada vez más cuidada y una mezcla de power metal, de hard rock, de thrash. Lo más interesante de Strauss es su árbol genealógico. Muchos músicos que pasaron por esta banda acabaron formando o uniéndose a proyectos importantes como Mary's Blood, Fate Gear, Mardelas, Love Bites, Nemófila, Disqualia o Cynthia. Figúrate tú cuántas bandas han salido aquí de aquí, ¿no? De The Strokes. Por eso The sí. Strokes puede verse como una raíz común de gran parte de la escena actual musical, ¿no? Una banda que quizá no alcanzó una gran estabilidad comercial, pero que funcionó como cantera de talento y como punto de conexión entre muchas de las bandas japonesas femeninas del metal que hoy tienen reconocimiento internacional, ¿vale? Así que, bueno, y dicho esto, dicho esto, pues tenemos aquí a Heart's Grave. Eh, Pertenece a la etapa del single Notsfilia con Marina en la voz, Mina y Narumi en las guitarras, Mijo en el bajo y Haruna a la batería. Es importante porque muestra a The Strokes en una fase donde ya tenían una identidad muy clara, metal melódico, estructura clásica, mucha energía de directo y ese punto emocional donde la melodía no suaviza el dolor, sino que la hace más intensa, más memorable. Bueno, pues muy bien, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver, em, la actuación funciona porque The Strokes mezcla esa fuerza, melodía, tiene ese aire clásico, tiene mucha sensibilidad, tiene una forma muy clara de construir las melodías sobre las guitarras, unas guitarras potentes. Y bueno.
Yo creo que en general, claro, que son muy buenos músicos, con los nombres que hemos dicho No, anteriormente, ya ves. que han salido de ahí líderes de todas esas Sí, sí. bandas, aunque figúrate. Em, la letra gira alrededor de la pérdida, de la herida, del cierre de una etapa interior. Claro, usando la imagen del corazón, pues de una tumba, mm, todo eso como metáfora, claro. Una tumba del corazón, claro, efectivamente. Y claro, está el tema del amor, la esperanza. Siempre hay una parte de uno mismo que queda enterrada. La melancolía, el orgullo, el dolor, todo esto va mezclado en la letra. Así que bueno, bien, bien. Yo veo que la música conecta bien con esta idea, las guitarras van empujando, mientras la voz de Marina pues mantiene ahí pues un punto humano nostálgico, pero que Sí, con sí, mucha sí. potencia, ¿eh? Marina es una cantante con muchísima potencia. Muy bien, mi hijo en los coros, por cierto. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, además, mi hijo con una coleta aquí bastante prominente y me hace mucha gracia Haruna con el gorrito ese. Sí, sí, claro, está muy diferente ahora y claro. Todo el mundo tiene un pasado, David. Claro. Venga. 赤い影が滴る心の壁にある破滅の絵を見つめて救いの文字探してAm, Madre mía, todas lo hacen fantástico, fantástico, ¿eh? Pero aquí Marina está está pletórica. inmensa, ¿eh? Sí, sí, fantástica, vamos. Madre mía, qué final de canción ha hecho. Vaya voz. Y claro, una voz que pone sus cualidades al servicio de transmitir ese dolor sin convertir la canción en una balada convencional. Em, Su voz tiene un color claro, mm, potente, con buena proyección, técnicamente es limpio, con buena emisión frontal, eh, muy buena afinación. La verdad es que
Tiene unas cualidades impresionantes, de verdad. Increíble, sí, sí. Mm. Además, ese final ha subido ahí hasta el cielo. Sí, 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 sí. Además, es un tema que aquí su fuerza está en la honestidad, ¿no? En la melodía, en la sensación de ese drama contenido. Eh, Así que, muy bien, perfecto. Me gusta muchísimo como lo han hecho. A ver, dándole un repasito rápido a las chicas, pues Mina me gusta, ¿no? Porque tiene un estilo clásico, con riff directos, con una melodía con intención. Sí, Yo creo que aporta esa estructura, ¿no? De la canción. Va empujando siempre hacia adelante. Narumi complementa muy bien el papel de Mina porque le añade agresividad, precisión, amplitud a las guitarras. Mijo con una base muy sólida, ha hecho los coros, le ha dado mucho cuerpo a la canción. No busca protagonismo, sino darle gravedad y pulso y continuidad al tema. Y Haruna, pues una batería muy directa, muy firme, em, muy de heavy metal clásico. sí. Ha hecho empujar el tema hacia adelante, sobre todo en el estribillo. Y bueno, ya sabemos que Haruna tiene mucha pegada, que tiene mucha energía, Y eh, aquí está más contenida que más en Low contenida. Sí, sí, pero es muy combativa. Así que, mm, si no me quedo sin voz, continuamos. Y nada, Alexis, muchas gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.